podría entonces vivir solo en uno, dos o tres países. A ver, por ejemplo, para vivir en tres países, si uno, recordad la regla esta, ¿no? Del turista perpetuo, vive menos de 183 días en ningún país. Entonces, si estamos viviendo entre tres países, podemos perfectamente cumplir esta parte, digamos, esta necesidad, ¿no? De no pasar los 183 días en ningún país, ¿no? Podríamos estar, bueno, pues 4 meses no sé, en Francia, 4 meses en Malasia y 4 meses en México, ¿vale? Por ejemplo. Y de esta forma, pues podríamos estar viviendo relativamente sin demasiados movimientos y ser turista perpetuo. También se podría hacer esto con dos países. Sí, también hay una opción que es bastante interesante. De hecho, muchos de nuestros clientes optan por esta opción y es que tienen dos bases. Por ejemplo, hay gente que se mueve entre España y Portugal, ¿no? Sobre todo ahora con esto del NHR, pues había algunos que aprovechaban el NHR, pero bueno, digamos que no hubiera sido ni siquiera necesario. Es decir, que ahora esto se podría hacer, incluso ahora que han quitado ya el NHR tal y como existía. Uno podría decir, bueno, pues vivo entre Portugal y España, paso 5 meses en España, 5 meses en Portugal y luego estoy de vacaciones, ¿vale? Me tiro a lo mejor entre 1 y 2 meses de vacaciones, de forma que no llego a pasar los 183 días en ninguno de estos dos países. Por supuesto, primero tienes que haberte dado de baja en el país de origen, ¿no? Si vivías en España, por ejemplo, pues primero te das de baja. A veces pues usas un país puente y otras veces pues directamente coges y haces las maletas, te das de baja y si te lo aceptan pues ya está. Podrías a partir del segundo año, por así decirlo, hacer esto y estar viviendo entre España y Portugal la mayor parte del año y luego simplemente pues 1 o 2 meses te vas de vacaciones, ¿vale? Esta sería una forma de ser PT viviendo solo en dos países. No te llegas a convertir en residente fiscal en ningún lugar porque no cumples con las normas que te convertirían en residente fiscal. También aquí hay que tener un poco de cuidado con las reglas que puedan tener los diferentes países que también te podrían convertir en residente fiscal, ¿no? Hay países que simplemente por tener una vivienda a tu disposición o a tu nombre, te pueden ya convertir en residente fiscal. O hay países en los que si trabajas allí te conviertes ya en residente fiscal, a pesar a lo mejor de no pasar 6 meses o más, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo también en cuenta. Pero bueno, en general digamos que es una opción que funciona, la de tener dos bases y ser PT. Algo que, bueno, para mí es una opción bastante interesante porque, bueno, a muchos de nosotros nos gustan dos países diferentes, ¿no? No sé, hay gente que a lo mejor le gusta el invierno fuera de Europa y luego el verano, por ejemplo, pues en Europa, ¿no? Pues bueno, puedes perfectamente tener dos bases y moverte de esa forma o entre tres países. Em, Luego, ¿podría también ser PT y vivir solo en un país? A ver, si definimos al turista perpetuo como una persona que no es residente fiscal en ningún lugar, no. Pero si en lugar de definirlo de esta forma pura, digamos, decimos, bueno, turista perpetuo también es aquel que no paga impuestos, es decir, aquel que elige un país para ser residente fiscal en el que se puede organizar fácilmente para no pagar impuestos. Bueno, pues en ese caso podrías, no sé si ser PT, pero sí aprovechar todas las ventajas que tienen los PTs viviendo en un país, ¿no? En este sentido, pues bueno, están todos los países de tributación territorial, de los que hemos hablado muchas veces. Si no sabes cuáles son, pues bueno, en el blog o en el canal de YouTube podéis ver vídeos en los que hablamos de ellos. Tenéis también
países con regímenes especiales, con opciones especiales para extranjeros o para gente que no ha sido, que no ha sido residente fiscal allí. Bueno, hay mucho en este sentido. Por ejemplo, lo del NHR pues era también una opción. Pero también, digamos, hay otra opción que es que existen algunos países que, en los que incluso pasando todo el año en ellos, no llegas a convertirte en residente fiscal si no actúas tú, ¿no? Si no lo pides tú activamente. Em, Esto, por ejemplo, pues bueno, México, hay mucha gente que, a ver, México, digamos, las reglas, la norma de lo que habla es de que, bueno, por supuesto, si eres nacional y vas allí, pues eres residente fiscal, pero si no, mientras no tengas una vivienda a tu nombre allí o no tengas un vínculo económico allí, es decir, no estés trabajando allí, no te convertirías en residente fiscal. Es decir, podrías en principio vivir varios años allí sin llegar a convertirte en residente fiscal, ¿no? De forma legal. Luego hay otros países en los que, como por ejemplo en Indonesia, en Bali, si tú no estás trabajando allí, lo difícil va a ser conseguir convertirte en residente fiscal, conseguir que te acepten como residente fiscal, por mucho que estés pasando todo el año, ¿vale? Es decir, que simplemente, de hecho, si quieres, vamos, no te vas a convertir automáticamente en residente fiscal, menos si tú te esfuerzas mucho por hacerlo. Y bueno, y luego hay países como por ejemplo Argentina en los que un extranjero pues no se convierte en residente fiscal hasta pasados 12 meses, ¿vale? Es decir, que hasta que no has pasado un año entero no te conviertes en residente fiscal. Por lo tanto, también es un país en el que podrías, no siendo argentino, pasar todo un año sin convertirte en residente fiscal. Luego puedes a lo mejor pasar el siguiente año en otro país y luego otra vez volver a Argentina, ¿vale? Em, y lo dicho, sin convertirte en residente fiscal, siendo en este caso sí un PT, un turista perpetuo puro.